Buenas tardes. Vamos a empezar a ver el material de la unidad 1. Lo primero que les solicité es que leyeran la guía Introducción a la Economía, donde les plantea por qué estudiar economía. Les hace algunos planteamientos y algunas reflexiones. Posteriormente vienen las definiciones, algunas definiciones de economía, y se les pide que vean dos videos, uno que es el concepto de economía y otro que es la economía. También les señala más adelante la división que existe dentro de la economía entre microeconomía y macroeconomía y plantea también las definiciones. El video Hipoteca Subprime no es necesario que lo vean, si alguien quiere verlo no está de más, pero no es parte del tema que nos toca ver. Y posteriormente viene el planteamiento de los problemas básicos de una organización económica y plantea algunos cuestionamientos. Y en el punto 1.4 habla del flujo circular de la economía. Ahí ya tienen que entrar a hacer las lecturas. La primera lectura es la de modelos económicos. Posteriormente, en las funciones del Estado, les va a pedir leer, tomar la lectura que se llama de la misma forma, Funciones económicas del Estado. El siguiente punto es tipos de economía, donde plantea tres tipos: economía mixta, economía de mercado y economía cerrada. En la segunda parte de la unidad plantea lo que es oferta y demanda del mercado. ¿Sí? Y ahí se va a requerir que hagan la lectura de oferta y demanda. Y en el último punto van a analizar lo que es la elasticidad como una aplicación de análisis de oferta y demanda. De lo más relevante en la lectura de modelos económicos nos plantea lo que es la frontera de posibilidades de producción. Esta frontera de posibilidades de producción se refiere a las empresas o personas que fabrican o que otorgan servicios. Estas empresas, para poder otorgar el servicio o fabricar sus productos, necesitan factores de producción. Y la curva que se muestra en esta gráfica nos muestra esa frontera de posibilidades de producción que está compuesta por esos factores productivos, que son todos los elementos, todo el equipo, la maquinaria con la que cuentan para poder fabricar sus productos o servicios, y las diferentes configuraciones o arreglos que pueden hacer con esos equipos. ¿Sí? Yo puedo tener 3 estufas, 2 refrigeradores, una salamandra, y con eso puedo producir cierta cantidad de platillos. ¿Sí? Mientras yo produzca dentro de esta línea, mi producción va a ser eficiente. Si produzco debajo de esa línea o de esta curva, mi producción será ineficiente porque no estoy ocupando al 100% mis factores de producción. Todo lo que esté afuera de esta línea, pues será algo inalcanzable, que solo podré lograr si adquiero más factores de producción. Viene también un concepto de costo de oportunidad. El costo de oportunidad es lo que perdemos por hacer otra cosa. Hay otros autores que lo establecen como la mejor opción desechada. Okay. En esta gráfica podemos ver que en base a la adquisición o volumen de factores de producción con los que contemos, nuestra curva de factores de posibilidades de producción, frontera de posibilidades de producción, se puede desplazar a la derecha. Entre más
se desplace a la derecha, pues será capaz de producir más volumen, y si se desplaza a la izquierda o hacia el centro, pues podrá producir menos. El siguiente tema es el modelo económico diagrama de flujo circular. En este diagrama de flujo circular se presentan dos actores: las empresas que producen, venden y compran bienes o servicios, y los hogares que compran, consumen y también venden. Pero los hogares compran bienes o servicios, los consumen, y lo que venden normalmente es pues su mano de obra o también servicios, y en algunos casos pues también hay quienes tienen pequeñas empresas, ¿no? Entonces, estos dos actores coinciden en un primer espacio, que es el mercado de bienes y servicios, donde los hogares en ese mercado de bienes y servicios hacen sus compras y a cambio gastan su ingreso o renta. En ese mercado de bienes y servicios, las empresas venden y a cambio obtienen ingresos. El otro espacio donde se encuentran es el mercado de factores de producción, donde los hogares sirven como factor de producción al vender su mano de obra, y a cambio reciben un ingreso o renta. Y las empresas en ese mercado pues contratan a estos trabajadores y les pagan un salario y les dan beneficios, como pueden ser prima vacacional, aguinaldo. Y todo esto lo que hace es establecen necesidades y soluciones con responsabilidad social. Como pueden ver, entonces, las líneas azules son el flujo de bienes y servicios y las líneas en rojo son flujo de dinero. El siguiente tema son las funciones económicas del Estado. Adam Smith, que algunos lo consideran el padre de la economía, desarrolló su obra relacionada con el estudio de la economía, y él señalaba que la economía se movía de manera autónoma y que todos estos movimientos estaban controlados por algo que él decía que era la mano invisible, que al final de cuentas era la suma de voluntades o decisiones de todos los que participaban en el mercado, y que esas voluntades movían la economía. Y por otra parte también lo que señalaba es que el gobierno no debería de participar en la economía salvo en ciertas situaciones o solo en ciertos aspectos. De ahí en fuera tendría que dejar que operara de manera automática. Y ese concepto lo llamaba laissez-faire, que quiere decir dejar ser, con la finalidad pues de que favoreciera la competencia de las empresas. El gobierno solo debería entonces crear un marco legal y político para que estas empresas operaran, y de ahí en adelante las empresas son las que mediante la competencia operarían de manera eficiente. Entonces, de las funciones del gobierno se encuentran la eficiencia, en la cual el gobierno entonces regula las empresas mediante leyes o imposiciones de multas. Esa sería una de las funciones. También pues recaudaría impuestos, y con estos impuestos lo que va a proveer son servicios como escuelas, hospitales, etc. Hola Diana, buenas tardes. Hola, buenas tardes, maestro. Estoy grabando la clase y ya la subiría para que la vean completa, ¿sí? O la compartiría, no sé en qué la voy a subir, ¿sí? Ok. Y mientras seguimos. Ok.
Y entonces, Smith entonces hablaba de lo que era la competencia perfecta, en donde ninguna empresa o consumidor es lo suficientemente poderoso como para intervenir en determinar el precio de un bien o un servicio. Por lo tanto, ahí sí se da una competencia real. Y la competencia imperfecta se da cuando un comprador o un productor tienen una capacidad muy grande para influir en lo que es la producción de una nación. ¿Sí? En nuestro caso en México, pues hemos tenido muchas competencias imperfectas. Un caso muy marcado fue Telmex, el cual durante muchos años fue la única opción de servicio de telefonía fija, que no había otra, no había celulares. Entonces ellos establecían la tarifa y como no había competidores, pues la determinaban, el gobierno se las autorizaba, siendo de alguna forma cómplice de este monopolio, y pues pagábamos los consumidores precios demasiado altos, ¿no? Ok. Sí. Hoy en día, pues la competencia, sin que sea totalmente perfecta, pero ya hay una mayor competencia, aunque a veces hay riesgos de que haya oligopolios, donde varios competidores que son lo suficientemente poderosos se pueden poner de acuerdo y establecer precios, que sería algo muy similar a un monopolio, pero con dos o más participantes, ¿no? Digamos, en el mercado de celulares podríamos decir que está Telcel, que está Movistar, que está, ¿cuál es el otro? Se me fue el nombre. Iba a decir AT&T, ¿no? Entonces, la idea es que ellos están compitiendo, pero pudiera ser que se pusieran de acuerdo, elevaran sus precios todos y entonces vendieran sus productos y servicios al mismo precio. Aunque hubiera competencia, todos estarían vendiendo igual, al mismo precio. Entonces sería una competencia imperfecta porque hubo un acuerdo previo. No se dio ese precio por una oferta y demanda, sino porque los competidores más grandes se pusieron de acuerdo en el precio. ¿Sí? Ok. Y por ejemplo, yo en mi caso ahorita estoy en Cuernavaca. Ajá. ¿Tendría que poner una empresa de Cuernavaca? Ok. Para el caso de la tarea, tú puedes determinar si conoces lo suficiente la situación de Cuernavaca, pues puedes hablar de ella. Si quieres hablar de Iguala, o si quieres hablar de algún otro lugar donde tú conozcas, puedes manejar el que tú gustes. Sí, Okay. si es Iguala o el caso que tú quieras señalar. ¿Sí? Bueno. Donde tú conozcas o hayas tenido alguna experiencia, ¿no?, con la situación económica del lugar. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, otro aspecto que debe cuidar el gobierno, pues es el crecimiento y estabilidad macroeconómica. ¿Eso con qué lo hace? Con políticas fiscales, con políticas monetarias, aunque la política monetaria la hace el Banco Central. En México, el Banco Central se conoce como Banco de México, que anteriormente, como se llamaba Banamex, o se llama Banamex todavía, Banco Nacional de México, mucha gente creía que ese era el Banco Central, pero ese es un banco comercial, que de hecho sus dueños son norteamericanos, ahora es Citibanamex. Entonces el Banco Central es Banco de México y es quien se encarga de la política monetaria. Entre otras cosas, también emite lo que es el papel moneda, los billetes y las monedas, ¿sí?, metálicas. Okay. ¿Qué más? Bueno, ¿qué otra cosa establecen los gobiernos? Pues impuestos, hablamos de los impuestos, del IVA, del impuesto sobre la renta. Sí, el IVA lo pagamos normalmente al consumir cualquier producto o servicio y todos estos impuestos pues ayuda a pagar los gastos que tiene el gobierno, desde los sueldos de los funcionarios hasta pues los hospitales públicos, escuelas públicas, parques públicos, alumbrado público, todo lo que sea público se paga con los impuestos que cada uno de nosotros vamos contribuyendo. Okay. Ahora, hablábamos de tipos de economía. Economía de mercado. Aquí habla de la libre competencia
y nos señala que pues es como sucede en México y Estados Unidos, aunque hay que hacer la aclaración que economías de mercado como tal pues no existen porque todos los gobiernos en alguna medida intervienen, normalmente dando subsidios o apoyos económicos a ciertos sectores. Hablando de Estados Unidos, eh, es uno de los países que más subsidios o apoyos económicos da a su sistema agrícola, que es privado. Sin embargo, da muchas ayudas, subsidios para que baje su costo y sus precios y puedan exportar, puedan enviar a otros países sus productos. ¿Sí? Nosotros le compramos, somos uno de los principales consumidores de maíz de Estados Unidos, que entonces nosotros le importamos mucho maíz a Estados Unidos, ¿no? Y México, pues ni se diga, también hay muchas ayudas o subsidios a ciertas áreas, ¿no? Entonces ningún país como tal tiene una economía de mercado al 100%, pudiéramos decirlo. Y más bien entonces se encuentran o los ubicamos en lo que sería una economía mixta. Ahí es donde podríamos hablar que están la gran mayoría de las economías del mundo. ¿Sí? Donde, como dice aquí, el gobierno fomenta la eficiencia mediante la justa distribución del ingreso y busca alcanzar objetivos macroeconómicos de crecimiento y estabilidad, ¿sí? Que es normalmente la información que cada año se señala, donde se habla de crecimiento en base al PIB, que es el Producto Interno Bruto, que es la suma de todos los bienes y servicios producidos por empresas en México, ¿sí? Okay. Y entonces, como decíamos, en la economía mixta, pues la intervención del Estado es mediante leyes para evitar, entre otras cosas, lo que es la contaminación, lo que es inversión en educación, fomentar ahorro y lo que es, entre otras cosas, regular el consumo de tabaco, alcohol. Sí, ok, ya está ahí. Y la otra economía es la economía cerrada, donde todas las decisiones económicas pasan por el Estado. Los ejemplos más duros son Corea del Norte y Cuba. Y China, que muchos años fue totalmente cerrada, se ha abierto su economía, aunque las decisiones siguen siendo totalmente autoritarias y están basadas en lo que indique el gobierno. ¿Sí? Entonces, esos son ejemplos de economías cerradas, donde el Estado, el gobierno es el que toma todas las decisiones. Y hasta aquí llega este capítulo. Ahora, el capítulo 3 o la lectura 3 nos habla de la oferta y de la demanda. ¿Sí? Aquí en la oferta y la demanda, pues encontramos dos participantes, ¿verdad? Los compradores, que son los que integran la demanda, y por otro lado los productores, que son los que integran la oferta. Nos plantea el ejercicio que pues nos hemos dado cuenta cuando es época de cuaresma, pues suben el precio de los mariscos, del pescado, ¿sí? Y en algunos casos pues hasta el huevo, ¿no? Y esto, la explicación que tiene es que aumenta la demanda de sus productos, sobre todo que algunos pues realmente no son muy accesibles en cuanto a la disponibilidad y tampoco al precio. Al aumentar la demanda, este precio todavía se eleva un poco o bastante más. Entonces, estos incrementos o disminuciones del precio pues tienen que ver con la disponibilidad del producto, de la oferta en este caso, y con la demanda o requerimiento de los consumidores. Ahora, estos cambios en la demanda tienen varios aspectos o varios factores que influyen. Uno de los más determinantes o que normalmente se analiza es el precio, ¿sí? Y el precio es el valor que el comprador está dispuesto a pagar por un bien, ¿sí? También lo podríamos analizar como el precio es el valor
que los productores le asignan a su producto. Sin embargo, si los productores asignan un precio muy elevado y los compradores no lo adquieren, pues se van a ver obligados a disminuir el precio. Por eso podemos decir que la carga de asignación del precio o determinación del precio se le da más al comprador. El comprador es el que analiza si tiene la capacidad o no, o si quiere o no comprar un producto o servicio a un cierto precio, ¿sí? La renta. En economía la renta se refiere al ingreso, ¿sí? Al ingreso que tiene cada uno de los actores en la economía. Y es la cantidad de efectivo que representa el ingreso del comprador, que puede ser su sueldo más la suma de otros ingresos. En México, pues otros ingresos es muy común que las familias reciban remesas de Estados Unidos, porque tienen familiares trabajando allá, hijos, esposo, pareja, que viven allá y mandan dinero de Estados Unidos a México. Otro factor de cambio de la demanda son los bienes sustitutos. Los bienes sustitutos son aquellos productos que se pueden comprar en lugar del producto principal. Aquí la lectura nos señala que si nosotros queremos café, pero está muy caro, no lo podemos comprar, pues podríamos adquirir té. También podríamos, si llegara a subir mucho la tortilla, pues una opción, la tortilla de maíz, perdón, podríamos comprar tortilla de harina, de trigo, o comprar bolillos, telleras. Entonces, esos serían productos sustitutos que me pueden ofrecer algún grado de satisfacción de una necesidad que no puedo cubrir con un producto al no poder comprarlo o pagarlo, ¿verdad? También hay los bienes complementarios, que son todos aquellos bienes que yo voy a tener que adquirir por ser necesarios cuando adquiero otro bien o un bien principal, ¿sí? El ejemplo que se pone aquí en la lectura, que aparece en la lectura, es cuando compro un auto, que es el bien principal. El bien complementario sería la compra de gasolina que voy a estar haciendo, lubricantes, refacciones, ¿sí? Todo eso que voy a estar adquiriendo adicional a la compra del automóvil. Otro factor son los gustos y preferencias, ¿sí? Este factor es muy importante en la decisión de compra, ¿sí? Ya que pues si el producto nos gusta, pues lo vamos a adquirir, ¿sí? Esto lo vemos sobre todo cuando hay productos que se ponen de moda, ¿sí? Toda la gente, la mayoría de la gente los quiere adquirir porque están de moda, entonces los están adquiriendo a veces sin fijarse mucho en el precio, ¿sí? Y por otro lado, pues si no te gusta un producto, pues es poco probable que aunque esté rematado y a un precio muy bajo, pues no lo vas a adquirir, ¿sí? Y otro aspecto o factor que influye en las decisiones de compra son los precios futuros esperados o expectativas, ¿sí? Si yo pienso que como va a haber una crisis con esto del COVID, van a subir mucho las cosas. Si ustedes ven ahorita hay grandes promociones para comprar autos y algunos otros bienes, algunos otros artículos. Yo podría entonces, por favor, entonces yo podría aprovechar esas ofertas y adquirir hoy mi automóvil en vez de esperarme al siguiente año, ¿sí? Entonces, estos son factores que influyen en las decisiones de la demanda de un producto. Ahora, viene un ejemplo de cómo se comporta la demanda en base a lo que sería el precio. Sí, nos plantea que ustedes consumen frijol y nos establece un supuesto de que si a ustedes les regalaran ese frijol que consumen, pues estarían dispuestos a consumir 12 kilos de frijol al mes. Pero si el frijol en vez de regalárselos, ustedes lo tienen que pagar
a 50 centavos el kilo, entonces la cantidad que consumirían sería 10 kilos. Y así sucesivamente, cuando el precio aumenta en 50 centavos, el precio por kilo, ustedes dejarían de consumir una cierta cantidad de frijol, hasta que cuando el precio llegue a 3 kilos, ustedes ya no estarían dispuestos a consumir frijol. Tal vez buscarían algún otro producto sustituto, a lo mejor lentejas o algún otro bien que les genere una satisfacción similar a lo que sería el frijol. Ahora, cuando nosotros vamos a graficar ese tipo de funciones de relación cantidad contra precio, cantidad consumida contra precio del producto, en el eje de las Y, lo que es la parte vertical de la gráfica, van a establecer ustedes lo que sería el precio, y en el eje de las X van a establecer lo que sería la cantidad, ¿sí? Y aquí viene reflejado, ¿verdad? Cuando cuesta 0 pesos el frijol, pues consumo 12 kilos. Cuando vale 50 centavos, que es más o menos por aquí en la mitad, pues consumo 10. Cuando vale 1 peso, consumo, que es 8. Cuando vale 2, consumo 6. Y si cuesta 3 pesos, pues yo consumo 0. Esta es una gráfica de la demanda, que en matemáticas, si recuerdan en algún momento vieron lo que sería ecuaciones lineales, tiene una pendiente negativa, la relación es negativa. Cuando el precio aumenta, la demanda o la cantidad demandada disminuye, ¿sí? Y a eso se refiere que tiene una pendiente negativa. Cuando más aumenta X, más disminuye, ¿no? Y o viceversa. Cuando aumenta Y, disminuye X. ¿Sí? Okay. Entonces así es como representarían su gráfica de la demanda. Esta es una gráfica de demanda. ¿Sí? Nos dice que los desplazamientos de la curva de la demanda. Dice, cualquier cambio que eleve la cantidad que desean adquirir los consumidores a un precio dado, desplaza la curva de la demanda a la derecha. Cuando se reduce la cantidad demandada a un precio, la curva se desplaza a la izquierda. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos... ¿Mande? ¿Hablaban? No, ¿verdad? No, profe. Ah, ok, perdón. Bien, ahora, existe la ley de la oferta. Sí. Esta ley de la oferta nos señala que manteniendo todos los factores constantes, la cantidad ofrecida aumenta cuando sube su precio. Los otros factores que deben de permanecer constantes, pues es el ingreso del consumidor, sus gustos, ¿sí? Todos los factores que habíamos señalado anteriormente. Y lo único que va a cambiar es el precio. Entonces, los vendedores, los productores, cuando el precio aumente, se van a comportar de manera inversa a cómo se comportan los consumidores. Si el precio sube, yo como vendedor pues voy a querer vender más producto. ¿Sí? Si el precio baja, voy a querer vender menos producto. ¿Sí? Entonces el comportamiento es inverso. Ahora, Profe, ¿sí? pero ¿por qué si el producto baja voy a querer vender menos? ¿Por qué voy a querer vender menos? Ah. Porque el producto que yo estoy vendiendo me ofrece menos ganancia. Entre menos margen de utilidad o ganancia me ofrezca un bien que yo vendo, yo lo voy a dejar de producir y voy a buscar mejor fabricar y vender un producto o servicio que me genere mayores ganancias. ¿Sí? Oh, sí, ya entendí, ya entendí. ¿Sí? Eso lo pueden establecer ustedes con un ejemplo de su área, ¿no? De gastronomía.
ustedes en su negocio, en su empresa, van a querer vender aquellos productos pues, que les generen una mayor utilidad, ¿sí? Entonces, siempre el vendedor trata de maximizar sus ganancias, de aumentar sus ganancias, ¿sí? Al contrario del consumidor, que lo que trata de minimizar es precisamente ese precio o esa ganancia que tiene el vendedor, ¿sí? Muchos consumidores compran cosas hasta que están de oferta. Entonces, esa es el comportamiento que tiene, ¿no? el productor. Ahora, me estaba brincando esto. La oferta tiene algunas variables o factores que afectan su crecimiento o disminución. Uno es, pues, el precio del bien, como decíamos, ¿no? Cuando el precio del producto sube, pues todos queremos vender ese producto. Un ejemplo muy claro es cuando ustedes ven que hay un negocio exitoso, bueno, no ustedes, ¿verdad? Las personas, cuando ven que hay un negocio que tiene éxito, pues lo que buscan es establecer un negocio parecido, ¿verdad? O similar, o el mismo negocio y nada más le ponen otro nombre, ¿sí? Entonces, la gente busca, pues, poner negocios que tengan éxito, que vean que tengan éxito, ¿sí? Otro aspecto es los costos de producción. Cuando los costos suben, ¿sí? Entonces puede ser que al disminuir las utilidades por ese incremento en los costos de un producto, pues quienes vendían ese producto antes o ese servicio, pues ya no lo van a querer vender, ¿sí? Ya no les es costeable, rentable vender ese producto porque el margen de utilidad es pequeño. Entonces buscarán vender algún otro producto o servicio. Otro aspecto que influye son los avances tecnológicos, ¿sí? Nos dice la innovación tecnológica también abarata la producción. Al aplicar la tecnología, la automatización, pues se disminuyen los costos, sobre todo lo hemos visto en las grandes empresas, lo que es el costo de mano de obra se va disminuyendo con las máquinas. Y también, como en la demanda, pues los precios futuros esperados, ¿sí? Nos dice entonces que la expectativa de los precios modifica también, ¿no? El comportamiento de los productores. Dice, si vendemos helado y esperamos una temporada de calor fuerte, estaremos pensando en aumentar la producción. Eso es lo que dice nuestra lectura, ¿sí? Ahora, en el mismo ejemplo del frijol, pero ahora desde la perspectiva del productor, nos habla, entiendo que son parcelas o toneladas, me parece son parcelas. Si un productor ve que el precio de mercado del frijol va a ser de 150 pesos la parcela, pues solo va a querer producir 4 parcelas. Si este precio aumenta a 200, va a querer producir 6. Si aumenta a 248 y se aumenta a 260, 10. Lo que nos da como resultado es esta gráfica donde nosotros podemos ver que la relación que hay entre lo que es el precio y la cantidad ofrecida, pues es directamente proporcional y es positiva. Si el precio aumenta, la cantidad ofertada también aumenta y se genera una línea que en matemáticas se dice que tiene pendiente positiva porque va creciendo, va hacia arriba. Cada vez que aumenta un factor o el factor de precio, pues la cantidad también aumenta. Entonces esta línea va hacia arriba, va creciendo y guarda una relación directa con el incremento de los dos factores o la disminución de los dos factores, ¿sí? Entonces vean que el comportamiento es contrario a la curva de la demanda, ¿sí? Esta es la curva de la oferta y la anterior era la curva de la demanda. Profe, por decir, en Ajá. esa tabla, ya ve que dice que de la oferta, a ver, ¿le puedes subir un poquito?
en la oferta, cantidad ofertada. Eso por decir que dice que va aumentando, o sea, es al revés que la otra tabla, ¿no? Sí, Esta es la del productor y aquella es ¿la de qué que dijo? ¿Cómo se llamaba? Esta es la de productor. de la demanda Ajá. y este es de la oferta. Ustedes en su negocio pues venden tortas y venden, no sé, tacos, ¿no? Y ven que la torta pues le ganan menos. ¿Qué van a hacer? Pues van a tratar de vender los tacos donde ganan más. Igual y la torta la venden para los clientes que lleguen pidiendo torta, pues le venden su torta, ¿no? Pero ustedes se van a enfocar en los clientes que quieran tacos. Van a hacer más tacos, van a hacer más variedad de tacos, se van a esmerar en hacer los tacos, porque eso es lo que les da a ganar más, ¿no? Digo, a lo mejor el ejemplo es muy burdo, pero ustedes así imagínense con cualquier otro producto o No, servicio. sí, como que da más ganancia, ¿no? Ajá, Aunque entonces, suba el precio, te está dando más ganancia y produces más, mejor. sí. Ahora, recuerden que la ganancia viene por un lado por el precio, pero por otro, si sus costos son bajos o van bajando sus costos, puede tener ganancia. ¿Qué quiero decir? A ver, explicado de otra forma. Ustedes venden la orden de tacos a 25 y es una torta a 25. Venden a lo mismo, al mismo precio la torta y el taco, o los tacos, perdón. Pero la torta les cuesta, elaborar una torta les cuesta 15 pesos por los ingredientes, lo que gasta de gas, lo que ustedes quieran, el jitomate, todo lo que le echan. Y los tacos les cuesta hacerlos 10 pesos. Entonces, aunque los venden al mismo precio, la ganancia de cada orden de tacos es 15 y de cada torta es 10. Como yo le gano más a los tacos, pues quiero vender más tacos. ¿Sí? Esa es la idea de la lógica de quien produce. Donde gana más es donde va a querer fundamentar Producir. o incrementar, perdón, sus ventas. Ujú. Entonces, ya con la explicación del comportamiento de las dos curvas, la de demanda y de oferta, pues hay un momento en el que estas curvas se intersectan, se cruzan. La oferta de la demanda, que veíamos que se comporta de manera negativa la relación, ¿sí? Y la de la oferta, que va creciendo conforme crece el precio. ¿Sí? Entonces vean, la demanda cuando el precio va creciendo, pues disminuye la cantidad. Y la oferta, en cambio, cuando el precio está alto, pues crece. El mercado se autorregula. Ustedes pueden querer vender sus tortas a 50 pesos y así abren su negocio de tortas y a 50 pesos ricas tortas, pero el que las vende enfrente las vende a 30, ¿sí? Entonces a lo mejor las de ustedes serán las tortas más ricas del mundo, pero probablemente la gente por el precio no las compre. Muy poquitos o los que puedan pagar, pues pagarán esos 50 pesos. Y la gran mayoría pues compraría la de 30. Entonces ustedes para poder competir y tener más ventas, pues tendrían que bajar el precio. Esas decisiones que van tomando los compradores y los vendedores generan que se llegue a un equilibrio de mercado o punto de equilibrio, ¿sí? Donde se va a establecer un precio de equilibrio que es precisamente el punto donde se cruza la cantidad ofrecida y la cantidad demandada, ¿sí? Donde coinciden tanto lo que el productor quiere ofrecer como lo que el consumidor quiere comprar. Y lo podemos ver aquí, este es el precio de equilibrio, que va aquí con la línea punteada y señala la intersección de la demanda y de la oferta. Este es el equilibrio entonces. Y esto que está aquí abajo sería la cantidad de equilibrio, ¿sí? Que es la cantidad de producto que ustedes van a vender a ese precio, o los vendedores o quienes ofertan ese producto o servicio. Ahora, en la práctica, ¿eso cómo lo determinan? Cuando ustedes inician un negocio,
pues ustedes empiezan vendiendo el producto o servicio a un cierto precio que normalmente, pues, por un lado lo analizan en base a los costos de su producción, de la elaboración de sus productos o el otorgamiento de servicios, y por otro lado los precios de la competencia. Se dan una vuelta ahí con los negocios que están alrededor de donde ustedes se van a poner y ver pues en cuánto dan ese producto o servicio, ¿sí? Y ya entonces dicen, bueno, pues calculo que más o menos vamos a vender pues como 100 productos, 100 platillos o lo que ustedes vayan a elaborar, vender o otorgar de servicio. Y resulta que el primer día pues nada más venden 20. No, pues fue un mal día, ¿no? Y ya el siguiente día empiezan, venden 40. Y ya hasta las 2 semanas ya los 100 productos que hicieron ya los vendieron. Coincidió. Ya al siguiente día hacen otra vez 100 y así van vendiendo. En la siguiente semana siguen haciendo 100, pero después de que ya terminaron los productos, sus productos, perdón, sigue entrando más gente que quiere producto y ustedes ya no tienen. Entonces dicen, oye, me siguen pidiendo producto, voy a hacer más. Hasta que llega un momento en que ustedes elaboran 150 productos y normalmente eso es lo que la gente les compra, 150, a veces una o dos personas más les preguntan y ya no hay, se acabó, o les quedaron 5. Entonces, ustedes van a ir encontrando ese punto de equilibrio. A un cierto precio, ustedes una cantidad que pueden elaborar, la venden y entonces ese sería su punto de equilibrio en cuanto al volumen de producción y la cantidad demandada por parte del mercado. ¿Sí? Eso en la práctica es como va sucediendo, sobre todo cuando no conocen el mercado. ¿Sí? ¿Sí queda claro el ejemplo y el concepto de punto de equilibrio? Sí, sí, es como que ahí llega el punto en el que no hay pérdidas ni nada de eso, ¿no? O sea, como que ya vas aprendiendo, dije usted, como que la cantidad que hacer y la cantidad por decir como dice que hace 100, pero si ve que para la otra no le están pidiendo algo así, hace unas 20 más y así sucesivamente, ¿no? Ok. Ya nada más lo que comentaste de que ahí no se pierde, no hay que confundir, hay otro punto de equilibrio que se ve en costos, que es el punto de equilibrio de la empresa, pero tiene que ver más con costos y gastos fijos, etcétera. Entonces, aquí el precio de equilibrio y el equilibrio de mercado tiene que ver con la coincidencia que hay entre la cantidad que se ofrece y la cantidad que se demanda a un cierto precio, ¿sí? Entonces, cuando ustedes venden lo que elaboraron y no hay mucha gente que llegue a pedirles producto cuando ya no tienen, quiere decir que llegaron a ese equilibrio a un cierto precio. Cuando ustedes aumenten su precio por alguna circunstancia que puede ser, pues le subieron los insumos o subieron los sueldos, etcétera, ustedes tendrán de nuevo que analizar cuánto van a subir de precio y con la experiencia de los días que van a venir, van a checar si su punto de equilibrio se movió, si por el incremento que hicieron de precios la gente dejó de comprarles o si no afectó la demanda. Entonces, en la práctica no es tan fácil determinar o no es inmediato. Tienen que pasar algún tiempo y ustedes están recabando información de cuánto venden. Por eso es importante que lleven un control, aunque sea muy básico, de sus ventas. Cuánto venden al día, a la semana, al mes. Que lleven una estadística para que sepan cuánto vendían, a qué precio, cuánto ganaban, para que cuando tomen decisiones de incrementar el precio, quitar un producto, poner un producto nuevo, tengan bases económicas, ¿sí? Ok, entonces, esto sería en relación a la oferta y la demanda. Ahora, la demanda y la oferta tienen o se comportan de distintas maneras dependiendo del tipo de producto que ustedes vendan.
para analizar el comportamiento de la oferta y la demanda, hay un concepto que se llama elasticidad. ¿Sí? No sé si han escuchado a veces que la gente dice que está estirando mucho la liga, ¿no? Y a ver hasta cuándo se rompe, ¿no? Cuando ustedes están llevando al límite algo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes aumentan el precio de un producto, pues tal vez lleven al límite la demanda de ese producto, ¿sí? Pero para saber qué tan flexible será la demanda de su producto a incrementos en el precio, ustedes pueden hacer un análisis, ¿sí? Ahora, esta elasticidad lo que hace es medir la sensibilidad de una variable a otra y nos indica el cambio porcentual que experimentará la cantidad demandada de un bien o servicio en respuesta a ciertas variaciones. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros aumentamos o disminuimos el precio de un bien o servicio, la demanda puede aumentar o puede disminuir, ¿sí? Oiga, profe, Mande. disculpe, lo que pasa es que ahorita estoy en mi trabajo Ajá. y me necesitan. Cualquier duda, le pregunto a mis compañeros, si no, le puedo preguntar a usted después. Sí, estoy grabando, espero ver si se grabó esta conferencia y ya voy a ver cómo la puedo compartir para que la revisen. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Y de todos modos, si tienen dudas, pues me contactan. ¿Sí? Ok, gracias. Okay. Hasta luego. Sí, hasta luego. Entonces, también puede ser que la elasticidad de su producto cambie si hay otros productos o bienes, que hablábamos de los bienes sustitutos, que entren al mercado, ¿verdad? Y que entonces, pues un consumidor, si ustedes incrementan el precio, digamos, puedan decidir comprar un producto de un competidor. Y otras variables que pueden afectar la elasticidad es el ingreso de los consumidores. Ahora, habla de que es un análisis de la variación porcentual, ¿sí? Y esto, aunque se escuche un poco confuso, no es tan difícil, ¿sí? Vamos a ver lo que es la clasificación de los tipos de elasticidad, y la principal, la que normalmente se analiza, es la elasticidad precio de la demanda, que como decíamos mide entonces la sensibilidad o la magnitud del cambio de la cantidad demandada a variaciones del precio de lo que sería el bien, ¿no? ¿Cómo se calcula? Nos dice cambio porcentual en la cantidad demandada. Aquí entonces vemos porcentaje, el símbolo de porcentaje, este símbolo que se conoce como delta, que normalmente señala lo que es variación, ¿sí? Aunque está hacia arriba, pues señala incremento, pero también puede señalar lo que es una disminución. Y la D, que es la demanda, ¿sí? Y por el otro lado, el cambio porcentual en el precio, igual, ¿no? Porcentaje, delta, que es incremento o variación, y precio. ¿Cómo se hace? Primero tomamos, para sacar la variación de la demanda, tomamos la demanda final, ¿sí? ¿Cuánto nos compraron con el último precio que establecimos? Menos cuánto nos habían comprado con el precio anterior o precio inicial. Y la diferencia lo vamos a dividir entre la demanda que tuvimos con el precio anterior o precio inicial. Eso es por parte de la demanda. Y con lo que respecta al precio, hacemos exactamente lo mismo. Al precio final le restamos el precio inicial, y lo que nos resulte la diferencia la vamos a dividir entre el precio inicial. Ahora, esto en números, nos vamos a basar en este ejercicio de chocolate a granel. Nos dice que una persona vendía a 60 pesos, perdón, el kilo de chocolate, y vendía 100 kilos al mes. Pero el dueño del local donde tiene su negocio le subió la renta de 2,000 a 2,500 pesos mensuales. ¿Qué hizo él entonces? Subió el precio del chocolate a 65,
y al final de ese mes, donde había subido el precio, se dio cuenta que en vez de 100 kilos solo vendió 98. ¿Qué tenemos entonces? El precio inicial era 60 y la demanda era 100. Por otro lado, el precio final es 65 y la demanda es ahora 98. ¿Qué hacemos? Sacamos primero la variación porcentual de la demanda y a 98, que es el precio final, le restamos 100, que es el precio inicial. 2 dividido entre 100 nos da menos 0.02. Esa sería entonces la variación de la demanda. No nos dicen mayor cosa. Hasta ahí no nos suena, no es muy lógico ese dato, pero nos va a servir. Esa es la variación de la demanda. Ahora sacamos la variación de la oferta, del precio, perdón. El precio actual o final, 65 menos 60, pues nos daría 5, ¿verdad? 5 entre 60, dice aquí que es 0.083. También ese dato pues no nos dice mayor cosa. Ahora, tomamos el menos 0.02 y lo dividimos entre puros 0.083, nos da menos 0.24. Eso también me van a decir, pues eso tampoco me dice nada, ¿sí? Pero la elasticidad nos indica o establece 3 reglas, ¿sí? En principio, cuando ustedes tengan un resultado, si este es negativo, solo van a tomar el valor absoluto. ¿Qué quiere decir? Que no van a considerar el signo. Si es negativo o positivo, pues no importa, ¿no? Solo van a considerar la cantidad. Nos dice que la elasticidad del precio de la demanda es negativa debido a la relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Eso ya lo habíamos visto. Si el precio aumentaba, la cantidad demandada disminuía. Si el precio disminuía, la cantidad demandada aumentaba. A eso se refiere con una relación inversa. La demanda es elástica, dice, cuando el precio, es elástica con respecto al precio cuando el valor absoluto es mayor que 1. Esto significa que el cambio porcentual de la cantidad demandada es mayor que el cambio porcentual en el precio. Nosotros vemos que aquí el valor absoluto sería 0.24. Como ustedes ven, 0.24 es menor que 1. Entonces la demanda no es elástica, ¿sí? Otro escenario, dice que la demanda es elástica unitaria cuando el valor absoluto es 1. Nos regresamos y pues no, ¿verdad? Ya habíamos visto que no es 1, es menor a 1. Entonces la tercera opción es la que corresponde a nuestro producto. La demanda es inelástica cuando el valor absoluto de la variación es menor a 1. Entonces, 0.24 es menor a 1. ¿Qué quiere decir? Que la demanda de este producto, del chocolate a granel, es inelástica. Yo aumenté en un que era 0.8%, en un 8% aproximadamente el precio, y la demanda solo disminuyó aproximadamente en un 2%. Entonces, el precio no impactó en la misma magnitud, el aumento en precio no impactó en la misma magnitud la disminución de la demanda, ¿sí? A eso se refiere la elasticidad. Si yo subo el precio de mi producto un 10% y mi demanda cae un 10%, ahí mi elasticidad de la demanda sería unitaria.
porque sería exactamente proporcional. Yo subí el 10% el precio de mi producto, mi demanda cayó un 10%. Y para que fuera elástica, si yo aumento un 10% el precio de mi producto y mi demanda cae un 20%, quiere decir entonces que el consumidor es muy sensible al aumento del precio de mis productos. ¿Sí? A una pequeña variación en el precio de mi producto, la demanda va a aumentar en una mayor proporción o va a disminuir si disminuyo mi precio, ¿verdad? ¿Cómo ven? ¿Sí se entiende este concepto? Sí, profe. ¿Sí? O sea, que si la demanda aumenta más que lo de la producción, Que el precio del producto. Ajá. ahí sí es elástico, ¿no? Porque está Es aumentando más elástica. de demanda que la de producción. Sí. Y por decir si queda igual, es como dice que no le entendí el término que me dijo, pero es como normal, ¿no? Que no tiene ni Unitaria. elástica ni no elástica, es ¿cómo me dijo? Unitaria. Unitaria. Unitaria, ajá, unitaria. Sí. Y si le gana el producto a la demanda, sigue siendo ya no es una elasticidad. Es inelástica, ajá. Oh, ok. Sí. Normalmente lo que es los productos de consumo, los alimentos, es inelástica. Normalmente se van a encontrar con que es inelástica. ¿Sí? Como dicen, todos nos podemos acostumbrar a todo menos a no comer, ¿no? Entonces, aunque nos suban mucho el precio de las cosas, pues algo tendremos que comer y vamos a tener que comprar los alimentos, ¿sí? Entonces, normalmente el precio de los alimentos, del consumo de esos bienes es inelástica. Y ahí, en la actividad 2, les va a pedir que hagan un análisis de elasticidad del precio del huevo. ¿Sí? Ahí van a tener que hacer una tablita para efecto de analizar si es elástica o inelástica y van a hacer un cálculo parecido al que viene aquí. ¿Sí? Entonces ahí para que lo chequen en la actividad 2, tienen que hacer eso. ¿Quiere que hagamos una como tabla o quiere que nada más digamos si el procedimiento si es elástica y no elástica? Ajá, ahorita en la tablita de hecho vienen, les mandé el caso y les mandé el formato para contestar y ahí podrían hacer una tabla y hacer los cálculos. ¿Sí? O los igual con pueden hacer las en Excel. Perdón, sí. Digo, igual con las operaciones. Ajá, las pueden hacer en Excel y ya nada más las incluyen la tabla de Excel. Entonces, serían 2 trabajos con este profe. Ajá, son 2 actividades las que les he mandado ahorita. Ahí el grupo. Ok. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, les voy a pedir que lean las otras, hay otros conceptos más adelante, elasticidad, precio cruzada, de la demanda, ¿sí? Y elasticidad de ingreso de la demanda. ¿Sí? Entonces, les voy a pedir esas, ya las analizan ustedes. Y cualquier duda, pues, estoy a sus órdenes. No sé, algunas otras dudas en base a lo que han hecho hasta ahorita, de la actividad 1, de cómo vamos a trabajar o cómo estamos trabajando. No, pues ahí leemos, profe, determinadamente la plataforma para que le entendamos mejor a las actividades. Sí, yo no tengo acceso a la plataforma, por eso estoy trabajando así. Hasta hoy, hasta este momento no me han enviado ni claves, por eso no estoy utilizando la plataforma de la escuela. No es por otra situación. Y por eso yo les estoy enviando material que está adecuado a trabajar pues así a distancia y de manera independiente. Ya que me liberen las claves, que voy a entrar a ver si hay material, qué material hay, etcétera, y qué podemos usar de ahí, ¿verdad?
Y si no, pues vamos a seguir trabajando de esta forma ahí en WhatsApp, ¿sí? Entonces las actividades se las vamos a mandar por WhatsApp, profe. De hecho, por correo, o bueno, por WhatsApp personal, para efecto de que correo no está queden bien. en el grupo. Si pueden por correo, se me hace más fácil. Pero si no pueden, pues por WhatsApp y ya yo los bajo. Pero no lo suban al grupo para que pues cada quien haga su trabajo y no sé, digo, yo sé que ustedes no Una confían, ¿verdad? Pero no vaya a ser. Digan. Por decir de ahorita de lo que nos explicó y eso, hasta Ah, explicó, es de acuerdo a las actividades que nos dejó, ¿verdad? Supongo. sí. O es otras páginas más que debemos leer para hacer las actividades. Mira, para hacer las actividades, pues son las 4 lecturas y lo que es la guía, que es lo que dice U1 ULP, introducción. Esa es como la guía de esta primera unidad y les va señalando cuándo hay que ver el video, cuándo hay que leer cierta lectura. Viene ahí un video, el tercer video no es necesario que lo vean. Sí, es un tema que igual y no tiene caso ahorita que lo chequen. Pero los otros 2 videos sí, uno dura como 10 minutos y otro como media hora, algo así, ¿no? Entonces, y otra cosa que les puse en la presentación es lo de los apuntes. No sé si lo vieron, si lo están checando, si lo checaron. Nada más checamos el primero, A ver, de la primera actividad que nos dejó. vean, profe. aquí la ponderación de la primera unidad. ¿Sí? Lo del caso de efectos de la economía vale un 25. Lo de la economía en la organización, que es la actividad 2, un 35. Y les estoy pidiendo que vayan haciendo sus apuntes de lo que van leyendo y videos que vean. Yo les voy a pedir que hagan apuntes, ya sea en cuaderno. Si son en cuaderno, le toman imágenes, lo escanean con el celular o fotos que sean legibles y que tenga sus datos, el cuaderno, ¿verdad? Las hojas, su nombre, que tenga su nombre. ¿Sí? Y eso Pero va... esas se las vamos a entregar hasta terminando la semana. Ajá, ¿O cómo? yo les puse de fecha el domingo. ¿Sí? Ujú. Ya si ustedes lo entregan antes, pues está bien, ¿sí? Y el límite sería el domingo, para que ya yo reciba los archivos y los revise el lunes, martes y les esté retroalimentando, les esté dando la calificación, ¿sí? Ok. Y estoy calculando que el mismo domingo ya les entregue el material de la siguiente semana, para que también los que hayan acabado antes, igual si el domingo se enfocan a iniciar con la segunda unidad, pues también, ¿no? Que no se pierda tiempo. ¿Sí? Ok. Ahora, No entiendo eso de los cuadernos, esa tabla. ¿Me lo puede repetir, por favor? ok, en la actividad 1 se llama efectos de la economía. ¿Sí? Ok. De ese les envié un archivo y hay que contestar unas preguntas, ¿no? Que son 6. Ese tiene un valor del 25% de la calificación de la unidad 1. La economía Ok. y la organización es la actividad 2. Ahora, yo aquí estaba poniendo lo de un foro para que interactuaran, pero estoy viendo que como no tenemos plataforma va a estar complicado que por WhatsApp entonces yo creo que la vamos a hacer individual también, ¿sí? Esta actividad, ¿sí? En el cuaderno igual. Si la hacen en cuaderno, no, esta sí les mandé el formato, también va un Ya. archivo, ¿sí? Y vale 35. Y los apuntes, ahí sí, los apuntes ustedes pueden hacerlo en su cuaderno. Sí, cuando vayan viendo el video, pues pueden ir tomando notas, cuando lean pueden ir tomando notas de lo más relevante. No es necesario que hagan muchas hojas, tomen conceptos puntuales, ¿sí? Que consideren relevantes, ¿sí? Esto es con el fin, pues, de que al menos vea que hicieron la actividad de leer y de ver los videos y que tomaron en consideración lo que ustedes vieron importante, ¿no? Eso va a valer un 30% de su calificación y me lo pueden entregar, ya sea, si lo hacen en Word, pues me lo envían, archivo en Word o en algún otro
medio. Pero si es en su cuaderno, en el celular ahora hay aplicaciones que escanean, que encuadran bien las hojas. Con eso pueden tomarle fotos como tipo escáner con el celular a su cuaderno, las juntan en una carpeta o en un archivo y me lo mandan, ¿sí? Pueden utilizar PDF 24 en internet, subir cada imagen y convertirlas en PDF y unirlas en un solo documento, ¿sí? Eso podrían hacer, pero igual si no en alguna otra ocasión les mando al grupo la guía de cómo hacerlo, la página y cómo hacerlo, ¿sí? Así podrían hacerlo. Y lo último, la autoevaluación. Aquí ustedes por WhatsApp personal o en correo me van a enviar cuánto se ponen en esta primera semana. Pueden decir, yo tuve 9 porque hice bien esto, esto y esto y esto. Argumentan. Yo tuve 8 porque esto, esto y esto. Lo que ustedes consideren que se deben de sacar, ¿sí? En esta semana me lo ponen y lo justifican, ¿sí? Ok. Y es Perfecto. 10%. Ahora, como son 3 semanas, entiendo que son 3 semanas, ¿no? Lo que va a ser el curso, porque me parece iniciaba desde el 20, pero a mí me avisaron el jueves, ¿sí? O no sé ustedes cuándo tienen fecha de que acabe el curso, porque no me han informado a mí, ¿saben? No, la verdad no, pero sí les avisaron tarde a todos, porque igual la maestra ahora nos juntó trabajo. Sí, ¿no? Ok, bueno, sigue el planteado que terminamos el día, me parece 15 de mayo, serían, sin considerar esta, pues ya nada nos faltarían 2 semanas. Entonces cada semana tendría un peso de 33%, ¿sí? Las vamos a evaluar igual las semanas. Digo, aunque no es mucho, pero en la semana que saquen más calificaciones, esa va a ser el 34 y las otras 2 el 33, ¿verdad? O igual veo todo el grupo y si no, a lo mejor una le doy el 40 y a las otras 2 el 30 y 30 para apoyarlos. Pero pues yo lo que les pido es pues que vayan haciendo sus actividades y pues no deben tener ningún problema con la materia, ¿sí? ¿Alguna otra duda, comentario, aportación? ¿No? ¿Ninguna otra? La verdad no, no es ahorita, hoy voy a abrir apenas las actividades, o sea, porque apenas acabé las de la maestra ahora ayer Ok. y voy a empezar pues a checarle para ya empezar a hacerlas. Pero sí, no, la verdad no lo he abierto, ¿para qué le digo? Sí, está bien. Por eso les di hasta el día domingo todas las actividades, porque igual alguien a lo mejor nada más tiene tiempo en sábado y domingo, no hay problema, ¿no? Ustedes administran su tiempo. Es la diferencia con las actividades presenciales, que aquí se les da una fecha y ustedes saben cómo lo hacen, nada más tienen que entregar antes de la fecha límite, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, mientras me lleguen sus archivos antes de las 12 de la noche del día domingo, todo está perfecto. ¿Sí? Sí, está bien. Muy bien. Pues no sé si tengan alguna otra duda, comentario. No, yo no. ¿No? Mm, Pues bueno, les agradezco mucho que hayan estado en esta plática. Voy a ver si puedo subir, compartir este archivo, el video, perdón. Les mando el enlace para que quienes gusten lo puedan revisar. Y de todos modos, cualquier duda estoy a sus órdenes. Ok. Sí, y pues bueno, gracias. a seguir en confinamiento lo más posible, cuídense. Sí. Bueno, Igualmente. y estamos en contacto. Buena tarde. Ok. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos.